Escritura. Quiero que vayas conmigo a Efesios 6 y adoramos solo un segundo más. Y tú puedas estar tan agradecido, tan agradecido. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Wow, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por ser tan real en nuestras vidas. Sabes que el Señor me habló de lo que quiere hacer esa reunión del 3 de mayo, o sea, miércoles 2 de mayo y jueves 3 de mayo. Él me dijo que para esa reunión hiciera un túnel de fuego. Es algo como que me lo puso desde ya. Haz un túnel de fuego para que todo el que pase por ese túnel de fuego va a haber una unción, un rompimiento, liberación, sanidad. Así que yo te estoy diciendo, no te pierdas esa reunión del 3 de mayo, miércoles y jueves. Vamos a colocar el ministerio alrededor y todos van a pasar por ese túnel de fuego. Va a ser increíble y vas a ver que gente ni siquiera va a poder comenzar a pasar, porque la unción va a ser tan fuerte que vamos a tener que sacarlo cargado y ponerlo por ahí, así, tirarlo allí para el otro. Va a ser poderoso. Bueno, quiero hablarte que existe una guerra invisible librándose a nuestro alrededor. Quiero que tú puedas estar consciente que estamos destinados a luchar en esa guerra. No es que no queramos, es que tenemos que luchar en esa guerra. Eso equivaldría, no va a ocurrir en el nombre de Jesús, que si nuestra nación Colombia entra en guerra con una nación X, automáticamente por vivir en esta nación tú estás en guerra. No es que tú no quieras, no, es que estás en guerra porque la nación está en guerra. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, vienes a ser ciudadano del reino de los cielos. Y quiero aclararte algo: el reino de los cielos está en guerra con el reino de las tinieblas. Así que automáticamente estamos en guerra. La cuestión acá no es si estamos en guerra o no, la cuestión es si vamos a luchar con eficacia y discernimiento esta batalla. Y no vale esconderme como el avestruz que esconde su cabeza y no está pasando y no está pasando y yo no creo. No funciona. Lo que funciona es despertarnos a esta realidad espiritual y pelear la buena batalla de la fe. Lo que sí te quiero decir es que tenemos la victoria antes de la victoria, pero hay que pelear la batalla. Y cuando dice la escritura, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está aclarando algo que en el original griego quiso decir fue esto: porque no tenemos lucha contra personas con cuerpo. Eso está diciendo. Nuestra batalla no es contra nuestro cónyuge, contra nuestro jefe, contra nuestro vecino. No, esa no es la batalla. Nuestra batalla es contra personas
sin cuerpo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Sino contra gobernadores, escúchame, con varias áreas y órdenes descendentes de autoridad. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el reino de las tinieblas está organizado por jerarquías. Hay uno asignado para la nación, para la ciudad, para el barrio y para tu familia. El enemigo ha destinado a alguien. Y lo vemos claramente en Daniel 10:1, cuando en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero escúchame lo que oro que pase esta noche. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. 3 cosas que Daniel tuvo que entender para esa batalla. Número 1, comprendió que había una guerra. 2, comprendió la palabra que le fue revelada. Y oro en esta noche en el nombre de Jesús que tú comprendas lo que yo voy a compartirte de parte de Dios, que esa palabra sea revelada. Y Daniel tuvo inteligencia en la visión. O sea, él hizo algo cuando la palabra fue revelada y cuando supo que había un conflicto grande. Y esta noche quiero que eso ocurra contigo y conmigo, que la palabra sea revelada, que tú tengas inteligencia y entiendas que hay un conflicto. ¿Y cuál era el conflicto de Daniel? Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, desde que Daniel tuvo inteligencia, entendió que había un conflicto y comprendió la palabra, empezó a orar. Y desde el primer día que empezó a orar por su nación, o tú por tu casa, por tu vida, por tu salud, desde el primer día que Daniel empezó a orar, sus palabras fueron oídas. Pero 13 versículo más, el príncipe del reino de Persia, ahí entra la jerarquía, se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los arcángeles de Dios, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Wow. Daniel estaba orando acá en la tierra acerca de una situación de su país, pero él no sabía que esa oración que estaba haciendo acá estaba causando una revolución en los aires. Y yo te estoy diciendo que cada vez que tú levantas oración acá en la tierra, algo empieza a ocurrir allá en los aires. Algo empieza a moverse, algo empieza a ser activado. ¿Sí me están escuchando, iglesia? Algo pasa cuando tú oras acá en tierra. Daniel empezó a orar y desde el primer día su palabra fue escuchada, pero hubo oposición. ¿Hubo qué, iglesia? ¿Hubo qué? Oposición. Y entonces tú vas a ser entendido en la visión, inteligente, y vas a entender la palabra. Ah, ya entiendo. ¿Por qué a veces se me dificulta tanto venir a la iglesia? Porque hay que, iglesia, oposición. Ah, ya comprendo, porque no soy firme en congregarme permanentemente y me cuesta tanto venir a la iglesia. Y cuando voy a ir a la iglesia, como si me colocaban un bulto en mi espalda y no soy capaz de levantarme y soy como arrastrándome. Ah, es una oposición. Ahora comprendo, porque cuando quiero ir al café de parejas que va a traer sanidad a mi matrimonio, es el día que más discutimos, y es el día cuando ella me jala el pelo y me agarra y me pega. Entonces tú vas a entender: ah, tengo inteligencia. Es un conflicto grande. Hay una oposición para que yo no avance, para que yo no crezca. Y cuando tomo la decisión, voy a ir a ese próximo encuentro y yo quiero llegar, se te forma un problema esa última semana. Pierdes el empleo, apareció la Talía a llamarte de nuevo. O sea, cualquier cantidad de cosas se levantan y tú vas a entender que es una oposición por lo que ya viene adelante. Y como los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien y la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta, tú vas a permanecer y vas a seguir avanzando hasta que la oposición se corte. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso, iglesia?
que gana en los lugares celestiales es el que gana acá en la tierra. ¿Y cómo gana en los lugares celestiales? En la oración. El que gana en los lugares celestiales gana acá en la tierra. Cuando Moisés estaba orando, Éxodo 17:11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. O sea, era una guerra que se estaba librando acá en tierra, pero espiritualmente era donde se libraba para ganarla acá. Cuando Moisés levantaba la mano y empezaba a levantar oración y a orar para que Josué ganara abajo, el ejército avanzaba. Pero cuando él bajaba la mano, Amalek avanzaba. Quiero que en esta noche tú identifiques a tu enemigo. Eso se llama contrainteligencia. Vamos a hacer esta noche, ¿listo? Vamos a hacer esta noche contrainteligencia. Ponga cara de contrainteligencia. Eso es, mira lo que es contrainteligencia, aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de amenaza. ¿Qué es contrainteligencia? Contrainteligencia, detectar, localizar y neutralizar. Entonces quiero decirte que nos habla Jesús acerca de este principio, y está en Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Casa, hombre fuerte. Dos términos y quiero que los tengamos claros. Y sacar sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo que hay un hombre fuerte en la casa. Casa es tu generación. Cuando habla de casa, habla de tu generación. Y Jesús dice, mira, para poder arrebatar el botín, para saquear la casa, primero debes de atar al hombre fuerte que hay en tu casa. ¿Y cuál es el botín? El botín puede ser tus hijos, el botín puede ser tu sanidad, el botín puede ser tu libertad financiera, el botín puede ser tu crecimiento ministerial, el botín puede ser tu matrimonio, el botín puede ser tus hijos sirviéndole al Señor. Como sea que sea, hay un hombre fuerte que no quiere que esto ocurra. Pero Jesús dice, debes de atarlo, encadenarlo, ponerlo preso para poder tomar el botín del hombre fuerte. Yo me puse a analizar esta palabra y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cuál es el hombre fuerte de mi casa, de mi generación? Y el Señor me reveló y me mostró que el hombre fuerte de mi casa es el estancamiento. Si hay 10 en una casa, si hay 10, hay por ahí 7, 8 que no progresan, que no avanzan, que es una lucha. Son buenos trabajadores, han hecho carreras, estudian, se esfuerzan, pero eso es como que un paso tan cortico. Y entendí que es el hombre fuerte de mi casa. Ese es el que hay que atar. Y hace como un mes fui con mi esposa a mi casa y me reuní con todos ellos y les dije, bueno, vamos a orar, porque esto hay que romperlo. ¿Sabes? Le pregunté a mi esposa si me permitía compartirlo. ¿Cuál es el hombre fuerte de la casa de mi esposa? El distanciamiento familiar. Es una cosa donde el hermano no se habla con la hermana, y cuando se habla entonces ya pelea con la mamá, y cuando la mamá está entonces pelea con el tío, y cuando el tío está entonces pelea otra vez con el hermano, y se mantiene toda la vida. No estoy hablando de este año, no, toda la vida. Ese es el hombre fuerte, el distanciamiento familiar. ¿Y qué es lo que está hablando Jesús? Aten el hombre fuerte, porque cuando tú no lo atas, ¿me la abres por favor? Cuando tú no la atas, entonces hay un riesgo enorme. ¿Cuál es espiritualmente hablando, cuál es la situación? Que tú y yo somos esta generación y somos los que traemos cobertura a la siguiente generación. Entonces cuando viene todo eso sobre ti, como tú tienes la cobertura del cielo, entonces eso hasta ahí llega. Pero si no atas al hombre fuerte y no detectas esto y no lo haces ahora,
Yo te lo he dicho varias veces, las peleas que tú no peleas, la pelean tus hijos. Y si tú no atas el hombre fuerte, entonces eso es como si tuviera un agujero este paraguas y siguiera a tus hijos. Aquí se logra parar mucho, pero si hay agujeros, esos agujeros siguen a la siguiente generación y los va a alcanzar. Porque, disculpa, lo voy a poner acá. Dejar acá, gracias. No, pero aquí lo voy a dejar Wilfred. Ahí. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? Estamos teniendo inteligencia espiritual, estamos comprendiendo la palabra. Así que primer paso, pídale a Dios que le revele cuál es el hombre fuerte de tu casa. ¿Cuál es el hombre fuerte? ¿Qué es aquello que tú ves en tu casa que se repite y se perpetúa y vuelve y aparece y vuelve y llega y aparecen los hermanos y los tíos? ¿Qué es? En mi casa es el estancamiento. Es como un goterero, como un poquitico y un poquitico y un poquitico, pero no es un río que fluye, sino un estancamiento, una falta de progreso. Todo es con una dificultad enorme. Pueden, en el caso que es real, uno de mis familiares lleva como 12 años en un mismo puesto y no, como que no sube. Entonces es como así, como que no logra superar o avanzar. Ese es el hombre fuerte. Lo primero que es pedirle a Dios que nos revele cuál es el de tu casa. Porque si no se ata al hombre fuerte, no se arrebata el botín. Eso fue lo que dijo Jesús. Y Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Así que empieza a orar al Padre en el nombre de Jesús. Señor, muéstrame cuál es el hombre fuerte. O si en este momento llega la revelación, escríbelo para que ahora podamos ministrarlo. Señor, el hombre fuerte de mi casa es el divorcio. El hombre fuerte de mi casa es la enfermedad. El hombre fuerte de mi casa es una propensidad a accidentes. Siempre está pasando un accidente. ¿Cuál es el hombre fuerte? Todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Así que primer punto es pedir revelación de cuál es. Segundo que debemos hacer es atarlo. Yo conocí a un muchacho que siempre llegaba a cierto nivel en su carrera. Era un futbolista también. A mí me siguen mucho los futbolistas porque yo juego muy bien. Entonces ellos como que se contagian de mi talento. Entonces él llegaba y estaba a punto que ya lo iban a llamar de la selección Colombia y ¡pah! Se rompía algo, perdía la gracia con el técnico, ya no parecía, o sea, como que se cerraba algo. Ese era el hombre fuerte que había sobre él, porque era una cosa que no lo soltaba, era permanente. Escalaba y ¡pah! Subía y caía en él. Así que lo primero es detectarlo, pero lo segundo que te quiero enseñar esta noche es atarlo cuando lo tienes ya identificado. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Familia, escúchame, Daniel entendió que había un conflicto. Daniel entendió la palabra que le estaban dando y fue inteligente. Por favor, escúchame. Si no atas al hombre fuerte, no vas a poder arrebatar el botín. ¿Y qué es atarlo? Todo lo que aten en la tierra estará siendo atado en el cielo. Así dice en el original. Todo lo que ates. Escúchame algo. No lo va a hacer Dios, porque ya Dios lo hizo en la cruz. Lo vas a hacer tú y lo voy a hacer yo, porque Él dice: todo lo que tú ates será atado en el cielo. O sea, la pasividad no funciona. Dios sabe. No. Él conoce. No. Todo lo que tú ates, porque es una guerra, va a ser hecho en el cielo. La pasividad esperando que Dios haga algo, y Dios está allá en el trono. Y cuando va pues a moverse para yo desatar mis ángeles. ¿Qué es esa pasividad? Porque a veces nos conformamos con eso. Así es mi vida, así me tocó a mí, eso es lo que yo soy. Pero tienes que moverte de la pasividad y entrar en guerra espiritual.
todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Una actitud pasiva le da ventaja al enemigo para que siga haciéndolo. Un hombre fuerte de robo, que es que yo paso, yo trabajo y todo me lo roban, o hago un negocio y pierdo, hago sombreros y la gente nace sin cabeza, o sea, me va mal todo lo que yo hago. Ese socio que era buena gente increíblemente me estafó, ese negocio que a todo le dio, a mí se me cayó, pero me va bien en las otras áreas. Ese es el hombre fuerte. Porque uno de la generación de la que uno viene, uno también hereda bendiciones. Una bendición de mi casa, es la estabilidad en los matrimonios. Toda mi familia, toda, tiene una estabilidad en los matrimonios. Mis dos hermanos, mis dos hermanas, una lleva ya casi 20 años, otra ya también 20 y algo. Yo voy a ajustar 13 años con la misma mujer, 13 años. Pero igual con mis tíos, mi tío tiene como 25 años casado, el otro tiene 35, o sea, es una cosa así. Esa es una bendición de mi casa, la estabilidad, pero la falta de progreso es evidente. Pero ¿cuántos saben que hoy tenemos la autoridad para atar el hombre fuerte de tu casa y experimentar una dimensión de libertad? Tercero, el poder de estar de acuerdo. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Cuando fui al original, ¿qué significa ponerse de acuerdo? Significa hacer sintonía o armonizar. Cuando tú te pones de acuerdo con alguien más acá en la tierra, será hecho. Te estoy dando armas espirituales. Primero, entenderlo, discernirlo cuál es. Segundo, atarlo. Y tercero, empezar a ponerte de acuerdo con alguien más. Aquí tenemos un equipo de intercesión que te puedes poner de acuerdo con ellos, o alguien en tu casa, o alguien de la fe. Cuarto, la proclamación, o sea, el decretar. Es un arma que tú debes dominar. Cuando le preguntó Dios a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le contestó: una vara. Bueno, con esa vara es suficiente para que rompas la opresión de Faraón. Pregunto: ¿qué tienes en la mano? Una Biblia. Promesas de Dios. Cuando tú tienes promesas de Dios, es el arma que tú tienes que usar. Cuando tú declaras la palabra, o sea, te animo para que permanentemente tú estés haciendo una declaración sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu matrimonio. O sea, que tú estés declarando permanentemente eso que la promesa de Dios dice para ti. Tú tienes que estar declarando protección. Señor, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Tú tienes que estar declarando: Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y cuando tú estás declarando esas promesas, el hombre fuerte empieza a debilitarse. Tú tienes que declarar sobre tus hijos: y todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de ellos. Tú tienes que declarar sobre tu matrimonio: así que ya no son dos, sino que por tanto lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Ato todo espíritu de divorcio sobre mi casa, porque esa maldición no va a entrar más sobre mi generación. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a poner esta sombrilla: no recibo más esa maldición de divorcio, porque mi casa y yo y todos mis hijos van a servirle al Señor, y ese divorcio se va a ir de mi generación. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Tú tienes que empezar a declararlo. Tienes que empezar a usar las armas espirituales. Es la palabra. Tú tienes que declarar: Señor, tú abrirás su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir. Tú así: Señor, tú vas a bendecir toda la obra de mis manos, y jamás, nunca más voy a pedir prestado, sino que al contrario voy a poder prestar, porque Dios me va a bendecir el fruto de mi trabajo. Dios me va a llevar en abundancia, y rompo la escasez, y rompo la ruina, y rompo el espíritu de robo. ¿Alguien me está oyendo esta noche, iglesia? Tienes que salir de la pasividad, y quiero que pellizques al de al lado y diga: sal de la pasividad.
Despiértate porque estamos en guerra. Tienes que empezar a declararlo, a decretarlo. Primero tienes que discernirlo. Quiero saber si alguien en este momento ya ha discernido cuál puede ser el hombre fuerte de su casa. Ya identificas, el hombre fuerte de mi casa es este. Lo segundo que debes de hacer entonces es empezar a atarlo y empezar a tomar autoridad. Ponerse de acuerdo con alguien más de la fe. Empezar a ponerse de acuerdo, y empezar a decretarlo. ¿Qué pasa cuando tú decretas? Vas abriendo una brecha. Escúchame esto. Muy importante en la batalla espiritual, que no es contra tu cónyuge. No es que va ahora a pegarle a su cónyuge, vea, generación de víbora, vea lo que el pastor me dijo, tenía que pelear. No. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No. Pero en la batalla resulta que hay un momento donde tú tienes que resistir y ser perseverante y no desanimarse en la batalla. Y escúchame, aunque no estés viendo nada en lo natural y tú dices, se agudizó más, pastor, esta mujer ya no me pega, me acribilla, me tira con la tabla, se puso peor cuando comencé a orar. Esa es una mentira del diablo. Tú cuando empiezas a orar y aunque veas aparentemente que no está pasando nada en lo natural, ten la certeza que algo está ocurriendo en lo espiritual y va a haber un momento donde ese hombre fuerte va a tener que soltar tu casa y donde tú vas a reclamar el botín que ya tiene tu nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que tú te vas a parar y no vas a soltar esa batalla hasta que veas cambios en tu casa. Hasta que tú veas que algo empieza a ser distinto. Cuando tú notas que como que hay una gracia que no había antes. Cuando tú identificas, pero mira, me dieron esta promoción, me gané esto. Mira, esto empezó a suceder. O sea, cuando empiezas a notar un cambio, indica que ganaste la batalla. Pero no puedes dejar de pelear y batallar, porque si tú no lo haces, no lo hace nadie. Y te toca a ti levantarte en batalla. Y para terminar, lo último que quiero enseñarte en esta guerra espiritual es que cuando tú identificas al hombre fuerte, cuando tú lo atas, cuando te pones de acuerdo con alguien, cuando empiezas a decretar y a declarar las promesas de Dios, terminas dando gracias. Juan 6:11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos que estaban recostados, y así mismo todo. Pero él lo que hizo primero fue dar gracias. Familia, ese es un arma de guerra. Los quejambrosos, ¿conoce algún quejambroso que todo el tiempo se queja? Se está quejando y, pero ¿por qué no ha llovido hoy, hombre? Ya compré la sombrilla, ya no va a llover. Vea, ya compré la sombrilla, no va a llover. Los ingratos. Cuando Jesús sanó a los leprosos, dijo, se devolvió uno, y Jesús preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Solo vino usted, y era samaritano. La ingratitud. Quejarse, ese fue el error del pueblo de Israel cuando iba para la tierra prometida. Empezó a quejarse. Era mejor donde estaba y empezó a quejarse y a quejarse y a quejarse. Un arma de guerra que tú tienes que usar es dar gracias. Señor, gracias por lo que tú estás dándome hoy. Tal vez no es lo que tú quieres ver mañana, pero estás dándole gracias a lo que estás recibiendo hoy, y eso te posiciona para ser promovido a una nueva dimensión. Porque cuando eres fiel con lo poco que Dios te ha dado, Dios entonces te coloca en nuevos lugares de autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso, familia? Gracias, Señor. Cuando estábamos en la iglesia móvil 3 años, moviendo todo porque era un salón social,
y teníamos que desarmar la iglesia. 3 años, pero gracias, Señor. Cada fin de semana teníamos que recoger las cositas e irnos hasta el otro servicio. Gracias, Señor, por esa primer bodega que nos entregaste, que fue un paso de fe enorme. Para ese momento fue un paso grande, pero gracias, porque allá la iglesia se estableció. Gracias por esta bodega, pero Señor, gracias por el templo propio que tú nos vas a dar, Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo, iglesia? Pero tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos. Señor, gracias por este maná. Gracias, Señor, por la abundancia que viene después. Así que yo quiero que en esta noche tú le des un aplauso fuerte al Señor. Ponte sobre tus pies y te quiero retar a que tú en esta noche y a partir de hoy tomes conciencia de la guerra espiritual en la que estamos peleando. Que tú puedas pedir discernimiento al cielo y digas: Señor, ¿cuál es el hombre fuerte de mi casa? ¿Qué es aquello que no logro avanzar en el evangelio? ¿Qué es aquello que me detiene, que me estanca? Porque la promesa que Dios nos da esta noche es que hay un botín. Mira lo que dice Isaías 49:24: será quitado el botín al valiente. ¿Cuál es el botín? Será quitado al valiente. Será rescatado el cautivo del tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Mira todo el botín que hay ahí, pero hay que arrebatárselo al valiente. O sea, el enemigo no va a soltar tu familia. Él no quiere que tus hijos caminen en obediencia. Él no quiere que tu matrimonio se estabilice, pero tú vas a tomar autoridad y vas a empezar a declarar lo que Dios ha escrito en su palabra. Señor, yo declaro que ninguna arma forjada contra mi vida prosperará, y si el enemigo conspirare contra mí, delante de mis pies caerá, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo me levanto para romper toda opresión demoníaca. Yo me levanto para atar este espíritu de maldición que ha venido en mi casa, ese espíritu de depresión, o ese espíritu de ira y violencia, o esa mezquindad, o ese robo, o esa hechicería. Yo ato al hombre fuerte y declaro que la luz del evangelio resplandece sobre mi casa y sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos, porque yo tengo la autoridad de los cielos para levantarme en esta noche y pelear por mi generación. Tienes que empezar a levantarte, quitar la pasividad. No, es que así son ellos. No, es que así es la casa. No, es que siempre estamos discutiendo, pero siempre ha sido así. No, no es así. No es así. No, es que siempre hay una enfermedad de azúcar y pasa mi tío y pasa mi hermano y eso es normal. No es normal. No es normal, porque Cristo nos redimió en la cruz de toda maldición que había contra ti y contra mí. No es normal. Toda acta de decretos que nos era contraria ya fue llevada a la cruz. No es normal la esterilidad. No es normal la escasez. No es normal. Tienes que levantarte en guerra. Y te aclaro algo: tenemos la victoria antes de la victoria, porque ya Jesús la ganó. Tienes que pararte en guerra. Familia, en este ministerio, si algo hemos logrado, ha sido por la gracia de Dios y por la guerra, porque el enemigo se le arrebata el botín a la fuerza. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos que están acá son los que arrebatan las bendiciones del cielo. No te conformes. No seas pasivo. No es que así soy yo. No. Y empieza a pelear en esta noche. Señor, gracias por esta palabra revelada, porque entiendo que hay un conflicto grande y porque voy a ser inteligente en la visión.
y me voy a levantar en batalla. Voy a levantarme en ayuno. Voy a ponerme de acuerdo con un hermano de la fe. Voy a empezar a pelear, Señor, hasta que esto en mi casa se rompa, hasta que esto cambie, hasta que esto sea diferente sobre mi generación. Así que empieza a declarar: Señor, yo tengo la victoria en Cristo. Tú me has llamado para ser cabeza. Tú me has puesto encima y no abajo. Así que esta noche tomo autoridad y peleo la batalla de la fe. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Señor, gracias. Quiero bendecirlos en esta noche con esa nueva autoridad.
una autoridad para romper las cadenas del enemigo. Es mayor el que está dentro de ti que el que está fuera en el mundo. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea por tu generación. Pelea por tu casa. Pelea por tu matrimonio. Pelea por las promesas de Dios. Los bendigo para que tengan esa osadía y esa fuerza espiritual de resistir la oposición, de arrebatar el botín al valiente y puedan entrar a otra dimensión en sus vidas. Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Dios los bendiga.